Afectuoso, cordial y positivo saludo futbolero a mis patrocinadores, amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Les habla su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Les auguro y deseo de corazón un 2024 lleno de salud y prosperidad en compañía de todas y cada uno de sus familias. Retomando nuestro tema de la encomiable labor con la cual nos hemos comprometido y encauzado y que ustedes gentilmente han aceptado, reactivación y oficialización de la legítima tercera división. Continuamos. Regiones futboleras, emigración, jóvenes, posibilidades limitadas, problemática social con nuestra juventud. La región pacífica, conocida por el sinnúmero de jugadores con excepcionales cualidades futboleras. Igual sucede en la región Caribe al norte de Colombia, más la región andina. Adicionemos muchachos de las regiones de la Amazonía y Orinoquía que han tenido la suerte de llegar al profesionalismo o el preferencialismo y destacarse en nuestro balompié. Sobresalen jóvenes que gustan y practican muy bien el fútbol, pero se han convertido esas regiones en tierras de futbolistas olvidados, ocasionándose un constante éxodo desde sus propias comarcas. Una gran mayoría de ellos emigrando, reitero, con habilidades y talentos únicos, lastimosamente en nuestro medio no han tenido ninguna posibilidad. Como detalle curioso, sobresalen en el exterior. ¿Falta de orientación o concientización de quienes dirigen el fútbol colombiano? Entonces, ¿cómo llamaríamos este tipo de circunstancia? Anexemos que por la topografía agreste y selvática, unas regiones se caracterizan por jugar muy buen fútbol, pero asimismo hemos navegado en un inmenso laberinto delictivo, evidenciándose un apoltronamiento del mismo en zonas fronterizas internacionales, sembrando semillas de desconfianza, además ciclos de miedo e incertidumbre entre sus pobladores, lo cual ha estado permeando a todo el territorio colombiano desde épocas pretéritas. En dicha adversidad han tenido diferentes gobiernos trabajando arduamente para contrarrestar dicha violencia, además de presupuestos altos en inversión social, salud, educacional, recreacional que ejecuta la nación, pero no se logra el cometido de extraer totalmente a la juventud en diferentes ámbitos delincuenciales. Haciendo énfasis de lo acontecido con nuestro balompié a través de los años, no se vislumbran destellos de esperanza para nuestros muchachos. Lo único que modifica es el año calendario. Ahora, los errores del pasado, repercusiones en el presente. Al lugar, frase del primer capítulo: el fruto no cae lejos del árbol. Son muy evidentes y se han vuelto reiterativos a quienes mantienen en la inquebrantable lujuria del poder, dirigiendo el fútbol, han socavado sueños, anhelos y deseos de nuestra muchachada y que se prosiguen en la actualidad. En el transcurso de lo que les iré exponiendo darán la razón o la negación a lo expresado. Dirigencia del fútbol colombiano en absoluto y total déficit en organización, planificación y proyección. De acuerdo a lo anterior, nuestro fútbol ha sido nefasto bajo el mando de una dirigencia amañada y requintada en el poder durante décadas. Han adolecido de estrategias, enfoques, el tener una responsabilidad moral con el país, poseer un sentido de pertenencia. Se han evidenciado y expresado a través de los tiempos: quien conquista a la juventud gana el futuro. Signos de expectación, dubitación e interrogación en sus rostros. No se me tome como un detractor, oportunista, historiador, filósofo o catedrático del fútbol, no. Señores, toda causa tiene su efecto, por tanto habrá la razón o no una vez expuesto el tema en su contexto. El fútbol no es solamente marketing, planteamientos, esquemas, tácticas, congresillos técnicos, foros, seminarios, estadísticas, goles, emociones, florituras, etc. Es lo que acontece en los escritorios, donde se engendra un derrotero, una organización, una planificación, una identidad como país futbolero. Estamos tratando el pretérito y los inicios de nuestro fútbol y con repercusiones en la actualidad. Además, haremos unos cuantos recuentos referente a los campeonatos del fútbol profesional colombiano con sus respectivas improvisaciones, anécdotas con más de menos y menos de más, y con ello aún se siguen proyectando largas sombras. Surgirán planteamientos, se expresarán conceptos seguramente muy polémicos y controversiales. A la vez,
pero que surjan argumentos, debates e ideas en pro de nuestro balompié. En consecuencia, vamos en varios programas exponiendo cómo iniciamos, cómo seguimos y ustedes sacarán conclusiones hacia dónde nos dirigimos. Inicio fútbol profesional centralizado en ciudades capitales. En el primer campeonato profesional del fútbol se integraron ciudades capitales que posteriormente en los siguientes torneos se fueron involucrando más ciudades capitales. En consecuencia, todo se concentró en 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales, con 2 y hasta 3 representativos futboleros por cada una de dichas ciudades. Las restantes 6 capitales, Santa Marta, Armenia, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué, con un equipo por ciudad. Deducción: el país político dejó una herencia al país futbolero. Las ciudades capitales desde el inicio como país han sido importantes y tradicionales emporios políticos, económicos, comerciales, desde nuestros ancestros. En consecuencia, nuestro fútbol heredó el derrotero político en sus inicios. Fue citadino, capitalino, centralizado, exclusivo para determinadas ciudades tipo clubes sociales privados. Asimismo, se fueron agrupando parcelas de poder balompédico en determinadas ciudades capitales. Desafortunadamente, nuestro balompié es y ha sido guiado por la dirigencia en forma tendenciosamente centralista, inclinado a capitales, ciudades de una posición económica importante, mas no con pueblos o municipios chicos, menos corregimientos, haciéndose evidente la marginalidad con el resto del país. Un pasado que sigue vigente. Estamos adheridos a una historia que ya aconteció. El tal dorado es más de lo que se practica de dicha circunstancia en muchas ocasiones en la actualidad que del futuro de nuestros jóvenes, y obviando de paso el reactivar esa tan anhelada tercera división. Además, para aquel entonces, al no tenerse en cuenta restantes municipios en los mismos departamentos que podían ser parte integral en esa añorada tercera categoría, en nuestro balompié es aceptable iniciando por logística, distancias, costos de transporte, comunicaciones, etc. Pero 75 años, esta dirigencia ha tenido cautiva una fuerza juvenil futbolera en las 5 regiones, lo que es diciente y decepcionante. Las fantasías que vislumbraron nuestro fútbol. Los comienzos del prematuro, improvisado e inapropiado fútbol profesional en Colombia, denominado posteriormente dorado, como resultado fue haber coronado altas esferas académicas sin haber cursado un preescolar, primaria y educación media, puesto que no hubo una evolución como en la educación, con sus respectivos escalones para arribar a estudios superiores. Conceptuando lo del tal dorado con sus signos positivos, quedó un legado de enseñanza para el balompié que en los campos muy bien aprendimos rápidamente, más afición por el mismo, de lo cual quedamos altamente agradecidos y nada más. El tal dorado del fútbol fue tan negativo en sistema de competición que se sembraron semillas que brotaron mas no germinaron, quedando un vacío de participación como también un sombrío recordatorio para nuestra juventud como futuro promisorio. Reflexiones periodísticas frente a las acciones de la dirigencia del fútbol colombiano a través de los tiempos. Traducido en blanco y negro al lugar. A continuación les expongo una serie de comentarios de periodistas en diferentes épocas a través de revistas que hacen alusión a la improvisación y desorientación, y de paso cómo han aplastado almas futboleras, atropellando y manipulando nuestro balompié colombiano. Y empecemos y observen. En la revista de Hernán Peláez Restrepo, denominada en la portada Nuestro Fútbol 1948-1976, transcribo algunas frases que me llamó la atención. Breve comentario de Jorge Uribe, periodista para la época. Comillas. La ausencia de un ordenamiento de ciertas reglamentaciones propició en Colombia un trasplante social, la época llamada dorado, un fenómeno desconocido y no repetido en el mundo futbolístico moderno. Otro de sus apartes dice: no se talló un estilo como no se creó una escuela ni una empresa de vocación nacionalista. Asimismo afirmaba Jorge Uribe: de otros lares llegaban ejército de hombres sin divisas, sin banderas, atraídos por el patrón de moda, el dinero seductor. Administrado diestramente, eso ha de reconocerse en la perspectiva de los tiempos,
por los flautistas practicantes adelantados a la sociedad de consumo. Ese corte transversal cercenó orgánicamente ese fútbol nativo que aún hoy, 5 lustros después, 1973, aparece zigzagueante, desestabilizado para avanzar. Y rematemos con otro de sus escritos, que ese fútbol prestado, maquillado de ropaje arlequinesco, disolvente, pirata, delegado negativo, camaleón plagado de defectos y de taras, desviacionista, tergiversador, termina el comentario del periodista Jorge Uribe. Subjetivamente lo expreso, esa fue una circunstancia, una farsa, una mentira, un engaño. Ahora lo que está hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar para que no vuelva a suceder. Lastimosamente está aconteciendo hoy en la actualidad. Al caer el fruto no se distancia del árbol y prosigue en ese laberinto de fantasías. Continúan las contrataciones del exterior de jugadores colombianos repatriados y de jugadores extranjeros fichados por los equipos que rebasan los 36 y algo más de años, muchos de ellos complementando un itinerario de vida futbolera con salarios onerosos, como también algunos por el trasegar del futbolero salen lesiones a reducir posteriormente. Resultados, se marca un hito sombrío. Oportunidades negadas a nuestros jóvenes. La pregunta se estaciona en el aire dentro de una densa y constante niebla en la altura. ¿Fue aleccionador ejemplar el tal Dorado? Primero, no se contrarrestó la violencia, por el contrario, de los años 50 a la fecha, se incrementó llegándose a límites inimaginables. Segundo, jugadores extranjeros de buen talante tipo mercancía, con un uso determinado para ofrecer un espectáculo, divertirnos un rato, es decir, un impacto emocional, más no un enfoque organizacional hacia una juventud con el fin de encauzar, guiar o enseñar. Tercero, la mayoría de los jugadores de paso arriba del tercer piso, treintones, además con tiquete de regreso en su trajinar al futbolero. ¿Cuál es el balance? Cuarto, aquí está la respuesta. Se desplazó incontables jugadores nacionales, a pesar de todo, algunos de ellos se destacaron. Quinto, creándose un caótico escenario que estamos actualmente palpando y viviendo con nuestra juventud al día de hoy. Sexto, aún se le sigue coartando la oportunidad al jugador criollo, al negársele la reactivación de la tercera división y aún más escalas. Pero si ustedes van conociendo algo de historia de nuestro fútbol y con un poco de paciencia van siguiendo lo que les estoy exponiendo, coincidencialmente verán que actual y reiteradamente se siguen repitiendo los mismos errores por parte de la dirigencia del fútbol colombiano, puesto que no se erigió como un faro iluminador de ideas en el proceso desde el inicio del balompié, no alcanzando las raíces más profundas. Vuelvo y recurro a mi archivo Revista Fútbol de Carlos Arturo Rueda C. año 1977, una columna que titula Los vaticinadores del fracaso, página 71 textual. Alberto Nariño Cheine siempre fue un duro opositor del profesionalismo, especialmente en el fútbol. Manifestaba: en 1949 estamos paralelos con el antiguo caso México, la debacle vendrá tarde o temprano, textual. Nuestra hinchada no tiene afición sólida, los fanáticos no han visto crecer ni formar a los cracks que hoy se pasean en nuestros estadios. Muy pronto alguna situación impedirá la traída de jugadores y entonces la afición ya exigente se sentirá defraudada. Continúo textual. Y el éxodo en este caso será en los estadios. Y remata diciendo: es urgente ante todo definir la situación de nuestro fútbol ante las entidades internacionales. Para mí esto es fundamental. Al lugar, lo siguiente: nuestro fútbol fue probeta, es decir, no vimos crecer un bebé como lo que acontece usualmente en cualquier hogar. Jolgorio, alegría por la noticia. Preparativos previas, citas médicas. Nace el bebé, las respectivas desveladas, va el proceso en curso de vida, primeros años de educación y un etcétera extenso. Y todos sin excepción, nunca vimos ese desarrollo en el fútbol colombiano. Sigamos colocando en contexto respecto a los archivos que poseo. Pueden apreciar la revista Deporte Gráfico número 6, año 1966, del 31 de agosto. En una columna del periodista Omar Méndez titula Las diversas versiones de uno de sus apartes, inicia con un signo de interrogación textual.
¿Cómo fue posible? Se preguntarán muchos, que de entidad rectora del fútbol, dueña de la afiliación internacional, la A de fútbol, pasó a ser parte apenas de un comité directivo que la sustituye. Prosigo textual. ¿Y cómo logró que la Fedebol, que dice que no tenía vigencia legal ni derecho a ser reconocida internacionalmente, pasó a tener reconocimiento oficial? Todo eso ocurrió porque a muchos dirigentes les ha quedado grande el compromiso y la responsabilidad puestos a su cuidado. En otro párrafo describe el periodista Omar Méndez que dirigentes de la Fedebol viajaron a Barranquilla a buscar un acuerdo con la de fútbol para tratar sobre la afiliación de la nueva entidad DIMAYOR, pero fracasó todo intento, porque sostuvieron los directivos de la asociación A de fútbol que los clubes profesionales deberían estar afiliados a las ligas departamentales. Justamente de esto les estaré hablando en posterior programa. Y no podían formar casa aparte. Concluye el periodista, por eso la DIMAYOR nació al margen de los reglamentos internacionales. Estos monarcas DIMAYOR no tuvieron la solemne responsabilidad al no dejar evolucionar nuestro balompié. Frustraron una juventud dejando un legado tóxico por más de 7 décadas. El fruto al caer no se distancia del árbol. Sagazmente conformaron un triunvirato único en el planeta futbolero. 3 entidades, Federación, DIMAYOR y DIFútbol, pero la entidad que predomina, domina y determina es DIMAYOR, que hoy en la actualidad está vigente, al lugar lo siguiente: emulación, resultado, frustración. Esa época vivida en la Alemania nazi, décadas de los 30 y 40, un personaje denominado Heinrich Himmler, acerca de la filosofía de su raza aria y demás argumentos políticos para la época, decía: siempre hemos seleccionado lo más alto y abandonado lo más bajo. Nos hemos alejado cada vez más del concepto de igualdad. Cualquier parecido con lo realizado por estos emperadores del fútbol colombiano no está distante del ejemplo expuesto. Dicha época del tal dorado, con limitada participación de los jugadores criollos, de paso conformando una competición con preferencia al jugador extranjero, se llegó el caso de enfrentar a la FIFA y por ello nos desafiliaron durante varios años por contratar en especial a jugadores del sur del continente, principalmente debido a la huelga que para ese entonces se presentó en Argentina. Igualmente arribaron jugadores de Europa. La revista Estadio número 73, marzo 3 de 1951, el argumento de nuestra representante de dirigencia en cabeza de Camilo Guzmán Cabal, presidente de DIMAYOR, manifestaba: los dirigentes del fútbol colombiano, y que para este año 1951, con la FIFA o sin ella, la situación económica de los clubes profesionales se estabilizará satisfactoriamente. Además, que dichos dirigentes han gastado su tiempo y dinero para proporcionar a nuestro país un espectáculo de categoría mundial. En consecuencia, no importaba las sanciones con desafiliación incluida, puesto que en Colombia se jugaba el mejor fútbol del mundo. ¡Ah! ¡Santo Dios! De allí se ha engendrado este tipo de prepotencia en DIMAYOR y sus socios en la actualidad. Repartición torta futbolera. ¿Recuerdan lo manifestado en el primer capítulo de la torta que se reparten entre los 32 socios privilegiados? Justo y a continuación, todos en este planeta siempre hemos estado presentes en un ágape, llámese bautizos, bodas, onomásticos, etc. ¿Qué ocurre? Nos brindan un trozo de torta, cada uno de los presentes, previa confirmación de la visita para que el anfitrión prepare el acontecimiento, ¿correcto? Incluso nos llegan a dar un trozo de dicha torta para llevarle a nuestros familiares, o aún, inclusive hasta repetimos. ¿Por qué ustedes, señores amos y reyes del balompié, dueños no proclamados, se capsulan bajo una entidad privada denominada DIMAYOR con el beneplácito y complacencia de la federación y obtienen todos los beneficios y prebendas que otorga la torta futbolera? Interrogación: ¿será factible que se tome conciencia con la juventud balompédica y se le pueda entregar aun cuando sea migajas del trozo de torta? ¿En serio? Tendría efectos secundarios, beneficiosos, muy positivos para el país. A propósito, es como cuando decretó el gobierno subsidio de vivienda de interés social, en especial para la población de estratos de menos poder adquisitivo. Techos que albergan y protegen familias.
para un futuro expresando el beneficiado o beneficiada, tengo vivienda propia. Este tipo de situación verdaderamente de corazón dentro de la organización de nuestro balompié, ¿será factible o imposible? Otro detalle, ¿posible altruismo por la dirigencia del fútbol colombiano? Con el proceso de paz muy cuestionado, por cierto, iniciado en el gobierno del señor Juan Manuel Santos, en alguna circunstancia manifestaba lo siguiente: con la justicia transicional habrá que hacer sacrificios. Tomando esta última frase, ustedes, señores dirigentes del balompié colombiano, correlacionando la coyuntura política con la futbolera, ¿qué sacrificarían reactivando esa tercera división? ¿Simple y llanamente el ego o el orgullo? ¿O el valor del trozo de torta? Recuerdo una frase al lugar: el orgullo nace en las alturas, prosigue en la tierra y culmina en los infiernos. Y en cuanto al precio del trozo de torta, nos iremos de este planeta ¿con qué tamaño de torta? ¿Cuánto empleo se generaría alrededor del fútbol, reactivando una tercera división? Proyectar país futbolero con un empleo a futuro complementando procesos de paz. Ya lo hemos manifestado, Colombia tiene actualmente 1.103 municipios, cada uno de ellos cuentan con sus corregimientos y estos a su vez con sus veredas. Imaginémoslos, que se integren el 80%, el 70%, el 40%, qué sé yo. Dichos municipios hagan sus corregimientos y estos a su vez a sus veredas, sin contar que los municipios tienen sus comunas y en las cuales están insertados los barrios, varios de ellos con escenarios futboleros apropiados para la práctica y competencia futbolera. Al lugar, en la capital se dio visto bueno para que el escenario futbolero en el Olaya Herrera se habilite para juegos del fútbol profesional. Justamente allí hicimos prácticas de periodismo con el Grupo Estrella a través de cassette, que posteriormente se tradujo en transmisiones en vivo por radio. Alrededor del fútbol, reactivando una tercera división, ¿cuánto empleo se generaría al hacer partícipe los municipios? Lo sarcástico, hoy día en el perímetro urbano de dichas ciudades, capitales y municipios, se calculan entre 240 a 250 escenarios futboleros aptos para la competición futbolera. Todas esas obras típicas como un monumento al cemento. ¡Qué tristeza! Muchos de estos escenarios futboleros se han convertido para jugar solteros contra casados, entre los empleados públicos o algunas empresas privadas, incluso para determinados eventos culturales, de paso deteriorándose. Esto sí sería un rayo de esperanza para nuestra juventud futbolera, con los consabidos beneficios para Colombia de índole positiva en distintas áreas. Contamos con todo lo que se requiere para la tercera categoría: jugadores en cantidades, escenarios futboleros, afición, árbitros, grupo técnico compuesto por entrenadores, kinesiólogos, médicos, masajistas, aguateros, utileros, lo mejor, deseo y ganas. Lamentable, tristemente, menos dirigencia. La gente futbolera de este país lo está pidiendo y solicitando a gritos, esa tercera escala. Como efecto multiplicador, ¿cuántos dirigentes y personas idóneas para tal fin, junto con personal de prensa hablada, escrita y televisiva, podrían integrarse e incrementándose el trabajo, la afición de cada uno de estos municipios con sus respectivos corregimientos y veredas, más las comunas de los anteriormente enunciados? Se concientizaría. Ese sí sería verdaderamente el real y eficaz primer paso para complementar el proceso de paz. Ahí les dejo un tropo en la uña a ustedes, dirigentes que llevan en este cuentico 75 años de manipulación como fuente de frustración en forma de autocracia con el balompié colombiano y que no quieren entender, haciéndose los de la vista gorda con la problemática social de nuestro país. A propósito del recién conformado Ministerio de la Igualdad, al lugar, su funcionalidad, la de ecuanimidad, guiar a la dirigencia a erradicar esa ambigüedad, frialdad y soledad en que se ha tomado la reactivación de la tercera división, puesto que sería el ente por su razón de ser a encauzar
que todos los seres humanos tenemos derecho a ser tratados con respeto, consideración y dignidad y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida, ya sea económica, cultural, civil, social, política o de paso complementando de verdad un proceso de paz tan esquivo por años. Están todos los actores, escenarios a disposición, menos dirigencia, creando un grado de confiabilidad con diferentes hilos económicos que se mueven alrededor del fútbol, aficiones, medios periodísticos, jugadores, directores técnicos, dirigentes, jueces, todos y cada uno de ellos podrían evaluarse, lo cual sería un verdadero filtro en lo jurídico, financiero y deportivo e ir estructurando la primera C. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Para verdaderamente consolidar una veraz y eficaz paz. Correlacionando el fútbol colombiano con la política en nuestro país. Con motivo de las elecciones del 11 de marzo del año 90 para elegir senadores, representantes a la Cámara, diputados a la Asamblea, alcaldes, concejales municipales y juntas de acción local, JAL, todo lo anterior sumaba 6 papeletas, pero surgió una 7ª papeleta que proponía una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Esta idea se engendró con estudiantes de Derecho en ese entonces, liderados, entre otros, por el ex procurador Fernando Carrillo, la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Antonio Sanguino, Carlos Caicedo, Luis Guillermo Vélez, entre otros, quien fue gerente de Dimayor, entre otras cosas. En una de las tantas entrevistas le indagaron referente al patrocinio del fútbol femenino. Expresó que no había personal suficiente dentro de la rama femenina. ¿Ah? Dios santo y bendito. Volvamos a lo de la Constitución del 91, a fe que este cambio de Constitución en el gobierno de César Gaviria cambió radicalmente la vida política del país, entre otras cosas, elección popular de gobernadores, se crea la Fiscalía General de la Nación, se conceden curules a la población afro e indígena, se cuentan con el derecho de petición, además de tutela, etcétera, etcétera. Sugiero que desde esta tribuna adaptemos en términos políticos una 3ª papeleta haciendo alusión a la 3ª división. Se necesita urgentemente remover directivas y establecer innovadores reglamentos que soplen vientos de cambio en nuestro fútbol. Con lo expuesto anteriormente, no me van a argumentar, señores directivos, arredrando con la típica frase de que la FIFA no admite intervenciones. No, señores, eso es un recuentazo. Les hago remembranza, la misma FIFA se intervino, ¿o no? Además, es acudir conciencia y no actuar a su amañada y plena conveniencia. En lo concerniente a los escenarios futboleros que son de propiedad oficial ubicados en diferentes puntos geográficos del país, la dirigencia del fútbol, con su entender obtuso y mirada miope e ignorante, además con una ambición desmedida, rechazando la activación y oficialización de la 3ª división, implícitamente dan a entender que dichos escenarios, excepto los tradicionales, en determinadas capitales, al no tener la utilidad para lo que realmente fueron construidos, simplemente demolerlos y convertirlos en fábricas, bodegas, campos de agricultura, universidades, colegios, jardines infantiles, cárceles, hospitales, fundaciones, parques, viviendas de interés social, hogares geriátricos, etc. Ahora les propongo lo siguiente para que verdaderamente el fútbol sea una entidad privada en Colombia. Oído, que todos los 36 equipos privilegiados jueguen en el estadio del Deportivo Cali desde el día jueves al lunes. 3 días de 4 partidos y 2 días de 3 partidos para un total de 18. Y allí sí sería una verdadera y auténtica empresa privada. ¿Qué tal, El recomponer el tiempo es imposible. Llorar sobre leche derramada no tiene presentación. Además, estando 6 escalas arriba del 7º piso, bajo estos parámetros, se analiza mejor la vida, tratando de guiar, orientar, encauzar a quienes nos rodean, así mismo de paso aprendiendo. Lo creo así. Que seguramente a determinadas personas les incomode, pero que se deriven de allí conclusiones que ciertamente el instrumento fútbol tenga connotaciones económicas, sociales, políticas y deportivas en nuestro país, buscando una equidad de igualdad que han estado ausentes en la vida futbolera en Colombia. Impacto visual. Chequeando la página de la Federación, me encuentro con lo siguiente: misión y visión. Textual. Primero, máximo organismo del fútbol en Colombia, que desarrolla la cultura física a través del fútbol y sus deportes anexos, aprobados por FIFA, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. En visión, ser una entidad reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo y excelencia en el desarrollo integral
y sostenible en el deporte, de la recreación y la educación física. Existen palabras que deleitan, endulzan, halagan, seducen, pero en la práctica, de no cumplir con su objetivo, son simples palabras. ¿De qué manera y en qué forma en la misión contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana si han coartado la categoría Primera C, que han debido hace muchos años haber aperturado más escalas en la monopolizada pirámide futbolera en la cual la federación se deja manipular de la DIMAYOR? En visión, liderazgo y excelencia en el desarrollo integral y sostenible en el deporte, ¿de qué? El papel lo puede con todo, pero en la práctica, qué falacia, qué engaño, qué mentira. Lo expresamos en los programas anteriores. La manipulación que estos señores le han dado al manejo del balompié colombiano es sencillamente descarada y la confianza está erosionada. Es más, en su presentación en la página muestra una conformación de instalaciones al estilo Wall Street o la Bolsa de Nueva York. La infraestructura de la federación a golpe de vista impacta, impresiona, da una sensación de poderío, ¿saben? Todo traducido a hierro, cemento, pintura y sus dirigentes adheridos como ladrillos. Ahora, con la respuesta de que es una entidad privada quien maneja el fútbol en Colombia, pues entonces que entreguen un balance, como hacen muchas entidades comerciales, aún los bancos, así como también lo presentan las empresas del Estado, pero también con resultados deportivos fehacientes. El anterior procedimiento acontece con la federación, que con valores y talentos humanos en todas las regiones del país sacan provecho económico para beneficiar a todo un conglomerado o un pequeño grupeto que administra los destinos económicos futboleros del país. Colombia, tierra fértil en el agro y el fútbol. ¿Coincidencia? ¿Desperdiciados? ¿Cuántos futuros valores frustrados por lo expuesto anteriormente? Breve paréntesis, según el análisis del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codaxi, por supuesto las cifras han modificado, pero como punto de referencia es lo apropiado para lo que vamos a expresar. Se manifiesta que un tercio de tierra mal utilizada, es el 29% del suelo productivo colombiano, está siendo mal empleado, y en otras palabras, significa que de las 114 millones de hectáreas que tiene el país con potencial agrícola, forestal y ganadero, existen cerca de 39 millones de hectáreas que podrían estar generando una mayor y mejor producción o con un suelo mucho menos afectado. Pero apenas un 13,5% de ese potencial se aprovecha. Por supuesto, salen a reducir los cultivos ilícitos. Pasemos con lo que respecta al agro colombiano, que se consolidó como el motor de la economía en el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el nombre El Renacer del Campo, Colombia Siembra. Nuestro territorio es un terreno excepcional para la agricultura, ganadería, café, minerales, toda una multiplicidad de frutas, verduras, hortalizas. Se manifiesta por parte de los entendidos que se le dé un uso más equilibrado a la tierra, ya que resultan las consabidas polémicas con los cultivos ilícitos, pero ese es otro tema para quienes ejercen funciones al respecto. En cuanto al balompié, somos un territorio nato en futbolistas, aún con muchos talentos en otros deportes. ¿Por qué no cuidamos debidamente lo sembrado para obtener una buena y constante cosecha de futbolistas? E igualmente en otras actividades deportivas, así como también darle un buen uso más equilibrado a las tierras futboleras. ¿Qué acontece con el ciclismo? Nuestros pedalistas los encontramos en la tierrita, sencillo, sin traer ciclistas ni entrenadores del exterior. Antes nos llaman a engrosar equipos en el extranjero. Somos los capos. Nos destacamos coronando títulos con empresas extranjeras que contratan y patrocinan a nuestros ciclistas. No me vengan con el argumento de que a dichos pedalistas vinieron los doctores de Europa en materia de ciclismo, se los llevaron y los pulieron. No, señores, es innata la riqueza humana y natural en esta bella y hermosa República de Colombia en el deporte de las bielas. Somos los muñecos en competencias europeas. Por consiguiente, en el ciclismo las piernas son fuerza para escalar montañas, en lo cual nos destacamos logrando títulos internacionales. Igual acontece con las piernas de nuestros jóvenes futbolistas. Las mismas capacidades de los ciclistas, más destreza, habilidad y velocidad. Y entonces, otro detalle, ¿se han preguntado ustedes por qué los resultados en el ciclismo son más evidentes, concluyentes y sobresalientes frente al fútbol y aún en otros deportes?
aparte de tener las condiciones, es que no existen ni mayores, sencillo, ni en el ciclismo y restantes deportes, y que han dado más gloria a nuestro país. La crianza en el hogar, base fundamental. En muchos hogares los padres crían, educan y orientan a sus hijos, les encausan debidamente para luego obtener resultados satisfactorios. Les hago remembranza, aprendimos primero a jugar fútbol que a montar en cicla, e irónicamente son más dicientes y relevantes los resultados en el ciclismo que en el fútbol. Al reactivar la tercera división, de paso se iría prospectando y complementando a futuro la tan anhelada y verdadera paz. Prospección en plan de aperturar el empleo en Colombia. ¿Cuánto empleo se crearía en Colombia en base a la oficialización de la tercera división? Fábricas de implementos deportivos, balones, guayos, camisetas, pantalonetas, medias, rodilleras, espinilleras, sudaderas, petos, conos, souvenirs, banderolas, gallardetes, banderas, escudos, trofeos, llaveros y además de comidas, bebidas y un etcétera largo. Una consecuencia en forma positiva, se generaría más trabajo en Colombia. Somos el tercer país después de Venezuela y Brasil con mayor tasa de desempleo. Seguro que bajaríamos notoriamente ese índice de desempleo, contribuyendo a contrarrestar dicha falencia, pero también a morir con ese estigma apoltronado e insertado en Colombia con el fútbol estratificado. Nuestra organización futbolera está conformada para una determinada élite, tiende a la convenienciocracia y dedocracia, más no a la meritocracia, pero es lo que en un escenario futbolero no se palpa, no se ve distingos de clases sociales. El economista austriaco Ludwig Erhard manifestaba que la competición es el mejor medio para asegurar la prosperidad, como anillo al dedo. Reactivando esa primera C, se estaría efectivamente compitiendo en la primera B. La prosperidad afloraría, se ampliaría el futuro de nuestros jugadores a nivel nacional e internacional. Urgente reestructuración total en las riendas del balompié colombiano. De acuerdo a lo expresado, lo único que se trata es de manifestar es que la ineludible y prioritaria necesidad de modificar costumbres mal fundamentadas en la dirigencia de nuestro fútbol, que exista un faro de justicia, igualmente un profundo sentido de responsabilidad, y que a futuro no muy lejano verdaderamente se integren nuevas generaciones que edifiquen, construyan una sociedad futbolera en que la integración y participación nos beneficie a todos. Es decir, repartámonos equitativamente el país futbolero, guardando las proporciones justas y a su medida. Señores, es hora de agitar conciencia y no sigan mamando gallo o tomando el pelo. Bien, mis gentiles amables patrocinadores, al igual que amigos y seguidores del canal YouTube de Luis Enrique en Tercera TV, el tiempo ha llegado a su límite. Les habló su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Si les agradó el tema, aguardo sus comentarios y suscripciones al canal. Concédanme un me gusta indicando su señal de aprobación. Igualmente, caso contrario, en consecuencia, recibirán toda notificación. Aprovechando la circunstancia de extender mis más sinceros agradecimientos por su acogida y atención al canal. Dios mediante, aguardo poder volver a dirigirme a ustedes a través de este medio y proseguir en este apasionante y vibrante mundo futbolero en Colombia. Gracias por su atención de corazón. Bendiciones, y me despido con mi eslogan: desde el oriente al occidente y del norte al sur, fútbol colombiano tercera división, anhelo singular, objetivo plural en toda Colombia, deporte del pie y del balón, de convicción con proyección para la nación sin más dilación, a la reactivación y oficialización de la legítima tercera división. ¡Hasta la próxima!